Uno de los grandes sueños del ser humano siempre ha sido la creación de autómatas o seres de inteligencia artificial que suplan necesidades propias. Lo hemos visto en series animadas como Los Supersónicos. La ciencia ficción nos ha llevado a imaginar un mundo donde los robots caminan y conviven entre nosotros. Y bajo ese mismo andar siempre ha estado la pregunta: ¿si son aliados o son amenazas? ¿Y qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The News Lab. Y hace poco me senté a ver la película de Electric State, recientemente estrenada en Netflix, protagonizada por Millie Bobby Brown y Chris Pratt. Y la verdad es que viendo el tráiler me llamó bastante la atención, pero ya viendo la película mis expectativas me bajaron a un nivel tal que me tienen sentado delante de ustedes hablando sobre esta película. Normalmente genero videos de noticias o curiosidades de algún proyecto, pero no algo como una especie de review sobre alguna cinta o serie. Así que este sería mi primer video con esta temática, y eso se da gracias a dos factores: los hermanos Russo y claramente Here comes the money. Here we go, money talk. el presupuesto en esta cinta. Aquí podría haber spoilers sobre Electric State, así que si no lo has visto, pausa, míralo y luego regresa. Tal como lo estaba diciendo en la intro del video, desde hace mucho tiempo el tema de la inteligencia artificial, los robots y los autómatas conviviendo con los seres humanos ha sido gran punto de apoyo dentro de la narrativa de los diferentes artes. Recientemente tuvimos Nvidia con un nuevo bot inspirado en Star Wars, y uno de los grandes juegos de la PlayStation 4 trata sobre este tema. Estoy hablando de Detroit Become Human, un juego que nos pone en los zapatos de androides que tienen conciencia y que crean una rebelión contra los humanos, una guerra que pone en duda nuestra dualidad, no solo con el apartado histórico del juego, sino tintes que podemos ver desde el inicio del juego. No me refiero al momento en el que movemos a nuestro personaje, sino desde la pantalla de inicio. Creo que a mi programa le pasa algo. Recuerde, usted decide el destino de sus personajes. Todos podrían morir. Así que, tenga cuidado. Marcus era nuestra única esperanza. Y usted dejó que muriera. ¿Ahora qué le pasará a nuestro pueblo? Pero yéndonos hacia el cine, podría decir que el primer gran monumento audiovisual que retrata este aspecto de una manera bastante cruda y palpable es Metrópolis. Estrenada en 1927 a manos de Fritz Lang, pertenece a la corriente del expresionismo alemán y nos planta sobre su personaje principal, María, uno de los grandes y para mí la gran robot en la pantalla grande. Y con Metrópolis podemos ver esos tintes cyberponescos o retrofuturistas que empezamos a ver en diferentes proyectos futuros, tales como Ghost in the Shield, Blade Runner y la misma Star Wars. Y es que hablando de Blade Runner, para el 82 a manos de Ridley Scott, conocido por la cinta de Alien, tenemos la llegada de esta cinta que adapta el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y así podríamos avanzar con la gran Terminator, que puso en tela de juicio la verdadera intención de las máquinas frente a la destrucción de los humanos. Pero no podemos dejar atrás al gran Isaac Asimov, quien dentro de sus estudios y su gran universo literario creó las leyes de la robótica. Circuito Vicioso, publicado en 1942 dentro de la colección de Yo Robot. Y ojo, porque la cinta de Yo Robot, protagonizada por Will Smith, si bien se basa en los libros o en la historia de Asimov, no tiene mucho o casi nada que ver con el material original, que se los recomiendo realmente. Primero, un robot no hará daño a un ser humano, ni permitirá que con su inacción un ser humano sufra daño. Segundo, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes están en conflicto con la primera ley. Tercer ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. En 1983, Asimov publicó otro libro titulado Los robots del amanecer, y en esta historia incluyó la ley cero. Un robot no hará daño a la humanidad ni permitirá que con su inacción la humanidad sufra daño,
esta ley tiene prioridad sobre las 3 anteriores, reflejando una perspectiva mucho más amplia sobre la protección de la especie humana en conjunto. Y estas leyes, hasta la fecha, como lo decía anteriormente, siguen influenciando no solamente en la ciencia ficción, sino también en el avance robótico y de la inteligencia artificial. Pero todo esto se los comento para que nos actualicemos en el concepto de que estas ideas no son nuevas. Y así podemos pasar por otros ejemplos hasta llegar a Electric State. La cinta se ubica en un mundo retrofuturista alternativo ambientado en 1994, unos años después de la guerra entre los humanos y las máquinas, después de que el tratado que estos hicieron se rompiera. Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown, emprende un peligroso viaje a través de los Estados Unidos en decadencia, acompañada de un robot de batalla desactivado y un vagabundo excéntrico interpretado por Chris Pratt. Este viaje tiene una finalidad, y es que un robot invade su casa diciendo que se trata de su hermano fallecido años atrás. De esa manera muy rápida se resume la cinta que llegó a Netflix el pasado 13 de marzo a manos de los hermanos Russo. Y ellos son un cuento bastante curioso y parte fundamental de lo que me trajo aquí, ya que fuera del MCU no han funcionado como uno pensaría que hubiesen funcionado los constructores de la mitad y el cierre de la saga del infinito en el universo cinematográfico de Marvel. Personas que nos entregaron cintas del tamaño de Capitán América y el Soldado del Invierno. Nos entregaron The Gray Man, una cinta que la verdad baja bastante en el escalonaje de lo que nosotros pensamos podrían hacer. Pero ellos no están solos, pues Christopher Marcus y Stephen McFeely trabajan como guionistas de la cinta. Ellos dos prácticamente son la mano derecha al momento de la construcción de historia de los hermanos Russo. Ellos también trabajaron en Avengers Infinity War y Avengers Endgame, así que cuando se anunció esta cinta podrían imaginar el nivel de interés que tenía esta por encima de otros productos, más aún cuando tiempo antes se anunció el regreso de los Russo a Marvel Studios para crear y dirigir junto a estos guionistas Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Junto a esto se suma que Electric State se anunció como la cinta más cara hasta la fecha de la plataforma de streaming, pues Netflix invirtió $320 millones en esta cinta. Pero ¿de dónde sale toda esta idea?, se estarán preguntando. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Pues bien, en el 2018 salió una novela ilustrada creada por Simon Stalleham, titulada con el mismo nombre. En ella podemos encontrar unos artes increíbles de un mundo post-apocalíptico donde la decadencia y la crueldad se ve palpable en los diseños que Simon le dio a estos robots, que me recuerda la cinta The Road, una historia sin esperanza y un mundo que inspira peligro en su belleza. Recientemente hubo un evento de Silent Hill F y el productor de este videojuego describió el terror dentro de lo hermoso en la cultura japonesa. Y sé que estoy dando mucha arandela con esto, pero es que ver las ilustraciones de Simon y ver la historia escrita por Simon nos da esa sensación de miedo dentro de lo bello. Pero este no fue el primer acercamiento cinematográfico o audiovisual que trató de adaptar el universo de Simon. En 2023, Amazon estrenó una serie titulada Tales from the Loop. La serie cuenta con una temporada de 8 capítulos, los cuales siguen la vida interconectada entre residentes de un pueblo ficticio de Ohio llamado Mercer. Allí reside una instalación subterránea conocida como Loop, donde los investigadores intentan hacer posible lo imposible. Ahora, teniendo todo eso sobre la mesa, ¿cómo es posible que una cinta a la cual se le tenía una gran apuesta, no solamente por sus directores y escritores, sino por su gran reparto que incluye no solamente a Millie Bobby Brown y a Chris Pratt, sino a Giancarlo Esposito, Colman Domingo o al mismo Woody Harrelson, sino que también cuenta con Anthony Mackie, Brian Dennis Cox y Stanley Tucci dentro de su reparto? Y ojo, no estoy diciendo que la cinta sea aburrida, porque no, me entretuvo y me reí un par de veces. Y es justo este punto en el que me puse a pensar qué tiene la cinta que no me terminó de convencer. Y concretamente, llegué al guión.
Electric State de Netflix nos pone en los pies de Michelle y nos cuenta la relación que tenía con su hermano mediante un flashback inicial. La verdad es que el comienzo de cómo nos cuentan el conflicto entre las máquinas, su creación, el tratado y cómo terminó en estallido de guerra, me gustó bastante en los primeros momentos, utilizando metraje real y algunas alteraciones para mostrarnos cómo Walt Disney en este universo fue el creador de las máquinas y cómo el presidente Clinton fue quien firmó el acuerdo con el líder de las máquinas conocido como Puffly. Pero ya se me volvió soso el tema. Una introducción bastante amplia mostrando momentos que sí pueden impactar, y es que justamente eso tiene la película. Impacta visualmente no desde su fotografía, sino desde su apartado artístico y el CGI. Y es que detrás de esta película tenemos a la compañía ILM. En su repertorio podemos ver trabajos realizados en cintas como Alien Romulus recientemente, la segunda temporada de El Señor de los Anillos, la reciente Indiana Jones y otros proyectos incluyendo The Creator, cinta que se me hace imposible no comparar con esto, ya que con 80 millones de dólares lograron crear un mundo y unos efectos visuales bastante creíbles. No dudo que Electric State esté nominada el próximo año a mejores efectos visuales, y es que se nota el trabajo que se realizó para la creación de cada uno de estos robots, y es que gracias a esta compañía es que esta película se logra disfrutar. Creo que no he visto ningún producto en alguna plataforma de streaming que se vea tan creíble como se ve en esta cinta. Y es aquí donde me salta el segundo dato, y es que creo que los hermanos Russo tomaron Electric State como una cinta de compromiso más que una cinta de pasión o de ganas de hacerla. Y es que me parece increíble como las personas que nos entregaron el gran arco de Tony Stark en el MCU nos entregaron una historia carente de conexión. Millie Bobby Brown con Chris Pratt son lo más apático en la cinta. Es Millie Bobby Brown como Millie Bobby Brown y Chris Pratt como Chris Pratt. Repito, la química entre estos dos actores es bastante nula. Y es que aquí es donde se ve el conflicto del guión, dado que no hay un desarrollo de personajes, no hay un desarrollo de historia que nos conecte. Sabemos que Christopher, el hermano de Michelle, es bastante inteligente, pero no sabemos el nivel de inteligencia, no sabemos qué hacen. Sabemos que tienen conflictos con sus padres, pero no sabemos el nivel de conflicto, y todo se ve bastante pacífico entre ellos. De hecho, los flashbacks de cuando estaban juntos es lo que más me genera esa molestia de estar viendo otra película. Y caemos en el cliché de que un personaje antes tenía su cabello largo, de color natural, pero después de la tragedia se lo decoloró y es medio alternativa. No solamente lo vemos en el personaje de Millie, sino también en el personaje de Chris Pratt. Ahora, tenemos momentos interesantes de pláticas interesantes que no llevan a ningún lado. Marshall, conocido como el carnicero interpretado por Giancarlo Esposito, se nos pinta como un agente policial que destruyó a muchas máquinas y las odia realmente, pero no sabemos el por qué, es solo su labor. Y claro, no tiene por qué estar cuchareado todo para que nosotros sepamos las motivaciones de los personajes, pero esto sería bastante importante para darle sentido al giro que tiene este personaje. Y sí, gente, a mitad de la cinta Marshall se vuelve bueno por algo fundamental, que si tuviésemos una historia un poco más construida sería bastante buena. Se supone que los humanos no matan humanos. Los humanos, como raza, se apoyan y luchan contra las máquinas. Pero Marshall ve como el villano acaba con el Dr. Hammers, personaje motivador por el cual la primer mitad de la cinta sucede. Este es el doctor que le dio la noticia a Michelle de la muerte de su hermano y de sus padres. Este es el doctor que trabaja con Ethan Skate, y este es el doctor que experimentó para pasar la gran conciencia de Christopher a las Industrias Strays y darle el correcto funcionamiento que Ethan necesitaba. Este personaje muere muy poco tiempo después y solamente lo volvemos a ver en una máquina que convencionalmente tiene una base de datos calcada a el humano que lo creó. Este momento invalida todo lo que ha pasado. Que una cinta tenga tanto presupuesto no significa que sea buena. Que una cinta tenga directores de talla bastante reconocible no significa que sea buena. Y la verdad esperaba que funcionase esta cinta. Y es que si vemos lo que sucede en estos ejemplos, está la fórmula de que Netflix contrata grandes estrellas para estas cintas. Estoy seguro, saben que van a fracasar. Y aquí es donde a mí ya me empieza a cuadrar
a donde se va destinado gran parte del presupuesto. El mundo no se siente como debería ser, está lleno de conveniencias. De la nada, Cosmos llega a la casa de Michelle. Seguido de esto, vemos que tienen que escapar de la casa y ella menciona que no sabe manejar, pero convenientemente llega bien a su lugar de destino. Convenientemente tiene información de un proveedor que trabaja con mercancía más allá de la muralla. Y es que me faltó decirles que más allá de este muro se encuentra una vieja Estados Unidos donde los robots fueron confinados y ahí encontramos chatarreros, robots que atacan a otros robots para usar sus partes. Y este concepto es bastante interesante y desperdiciadísimo. Son una especie de robots zombies conscientes que aparecen muy pocas veces en la cinta y que cuando aparecen se les pinta como una gran amenaza que desaparece así. De la nada se encuentran con el personaje de Chris Pratt, de la nada se encuentran con espacio dentro de su carro, de la nada llegan a la bodega de este personaje que de la nada tiene un conducto directo hacia el otro lado del muro, lugar que es importante ya que se encuentra el cuerpo del hermano de Michelle. Y es que Cosmo es el hermano de Michelle. Aparentemente, mediante un experimento, su mente fue transportada a esta máquina. Al llegar a este lugar y ver el despelote que hace el personaje de Chris Pratt, tenemos el acceso a una bodega que de la nada tiene un armatoste en el cual Herman se puede volver gigante y después de decirnos que el terreno es bastante peligroso, pues llegan a un punto bastante fácil en medio del desierto que de la nada funciona como una base central de los robots que todavía hacen parte de la resistencia. No sé si me hago entender, pero todo parece un juego de escalerita sin retrocesos, ya que de manera conveniente, con muchos deus ex machina, nuestros personajes van de punto A, punto B, punto C sin ningún problema hasta llegar a una base que, como siempre en todo este tipo de películas, es la planta más importante de tecnología que casualmente no tiene seguridad. Un lugar donde se infiltran de manera bastante fácil, después de pintarnos un camino que prometía ser turbulento. Un guión bastante soso, la verdad, un guión convencionista que tuvo las 1001 oportunidades para crear algo bastante grande y fuerte, pero que prefirió irse por la ruta fácil. Espero que hayan logrado entender un poco lo que